Urgente. Noticias de última hora del Seguro Social. Como bien sabemos, en octubre del año 2023, la Administración del Seguro Social anunció el COULA de este año 2024, el cual, como bien sabemos, es del 3,2%. En aquel entonces, se tenía estimado que la carta en la cual te avisan del COULA y de cómo se te va a aplicar este porcentaje aumentaría tus pagos mensuales, se supone que llegaría máximo en diciembre del mismo año 2023. Pero recientemente se ha reportado que miles de jubilados no han recibido la dichosa carta. Pues en este video te vamos a explicar qué es lo que debes hacer si no has recibido el aviso oficial del COULA 2024, el cual pues indica tu nuevo monto de beneficios del Seguro Social. Y junto a esto también te hablaremos sobre cómo es que estás a tiempo de aún poder reclamar los antiguos controles de estímulo, aquellos cheques que beneficiaron a miles y millones de residentes. Si es que no lo recibiste en los años 2020-2021, pues el IRS ha anunciado que te puede estar dando este dinero en este mismo año 2024. El ajuste por costo de vida, el COULA, se aplica a los beneficios para trabajadores jubilados, así como también a los cheques para sobrevivientes y beneficios por discapacidad, incluido el seguro de incapacidad del Seguro Social, conocido como el SSDI, y el seguro de ingreso suplementario, el SSI. La Administración del Seguro Social calcula los pagos del Seguro Social y del SSI de forma individual y notifica a los beneficiarios sobre el monto de sus pagos. Aquellos con una cuenta en My Social Security pueden ver el monto de sus beneficios a través del centro de mensajes de su cuenta. Sin embargo, si no tiene una cuenta, entonces la Administración del Seguro Social le va a notificar por correo postal. Si no ha recibido ningún aviso sobre el nuevo monto de sus beneficios y se pregunta cuál es su nuevo monto, entonces debe comunicarse con la Administración del Seguro Social para obtener la información que necesita. Pero muy bien, ¿qué debes hacer si es que no recibes tu aviso oficial? La Administración del Seguro Social envía estos avisos de COULA por correo en diciembre. Si no ha recibido el suyo, puede comunicarse con el número que verá en pantalla y luego de esto debe presionar 7 para español o puede visitar el sitio web oficial de Social Security. El horario de atención de la Administración del Seguro Social es de 8 a.m. a 7 p.m. de lunes a viernes. Recuerda que también puedes utilizar los servicios automatizados por teléfono que están disponibles las 24 horas al día. Los tiempos de espera más cortos para poder hablar con un agente suelen ser de miércoles a viernes o durante las últimas horas del periodo de servicio. La Administración del Seguro Social ha revelado que los pagos promedio para trabajadores jubilados aumentarán aproximadamente a $1,907 en este año. Para las parejas mayores que reciben beneficios, los pagos promedios aumentarán a $3,033. Además, otros pagos del Seguro Social también aumentarán en este año 2024, como ser la de los cónyuges sobrevivientes con 2 hijos, que estará aumentando a $3,653. O los cónyuges sobrevivientes solteros ancianos, los cuales estarán recibiendo $1,773. Luego tenemos a los trabajadores con discapacidad, con su cónyuge y 1 o más hijos, los cuales podrían recibir hasta $2,720. Los trabajadores con discapacidad que podrían recibir $1,537. O los beneficios de seguridad de ingreso suplementario del SSI, el cual este pago estará aumentando a $943 para individuos y $1,415 para parejas. Si deseas obtener una estimación más realista de tus pagos de este año 2024, también simplemente puedes agregar el 3,2% de tus pagos mensuales actuales. Vas a encontrar el monto exacto en el centro de mensajes de tu cuenta de My Social Security, o si es que te llega el aviso oficial de la Administración del Seguro Social por correo. En teoría, este 3,2% que se aumenta no es así de simple aplicable, porque a esto también debes restarle el aumento de las primas B de la parte del Medicare. Así que toma en cuenta estos datos. Si es que no te llegan las cartas, no esperes más tiempo. Llama a la oficina local más cercana a tu domicilio.
Pues ahora queremos hablar sobre cómo es que aún estás a tiempo de reclamar los controles de estímulo de la época de la pandemia. Y es que el IRS proporcionó pagos de impacto económico. En aquel entonces normalmente eran llamados como controles de estímulo. Fueron 3 veces durante la pandemia. Aquellos que no recibieron estos cheques o recibieron el monto correcto, pues tienen muy buenas noticias. Aún pueden reclamarlos antes de la fecha límite. A pesar de los rumores sobre un cuarto control de estímulo, ya el IRS confirmó que no va a lanzar otra ronda de pagos ni en este año 2024 ni en otro hasta lo que sabemos. En marzo del año 2020, la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus, o también conocido como Ley CARES, proporcionó pagos de hasta $1,200 por adulto y $500 por niño menor de 17 años. Estos pagos se redujeron para personas con un ingreso bruto ajustado superior a $75,000 y $150,000 para parejas casadas que presentan su declaración en conjunto. En diciembre del año 2020, la Ley de Alivio Fiscal autorizó pagos adicionales de hasta $600 por adulto elegible y hasta $600 por cada niño calificado, con los mismos umbrales para pagos reducidos. Finalmente, en marzo del año 2021, la Ley del Plan de Rescate estadounidense proporcionó pagos de hasta $1,400 para personas elegibles y otros $1,400 para cada dependiente calificado, incluidos los dependientes adultos. Muchos contribuyentes nunca reclamaron sus cheques de estímulo del año 2021, y esto es un informe real que sucedió en agosto del año 2023. Pero todavía hay tiempo para poder reclamar este pago presentando una declaración de impuestos y reclamando el crédito de reembolso de recuperación. Cualquiera que no haya recibido el monto total en sus cheques de estímulo debe incluir el monto que recibió cuando presentó su declaración de impuestos en este nuevo año 2024. Esto incluye a los contribuyentes que no recibieron el monto adeudado para sus dependientes. Recuerde que si no está seguro de haber presentado o recibido el crédito, puede consultar con su cuenta en línea del IRS. Pues muy bien, ¿cómo podemos reclamar estos controles de estímulo faltantes? La fecha límite para presentar una declaración y reclamar los créditos tanto del año 2020 y 2021 son el 17 de mayo del 2024 para el cheque del 2020 y el 15 de abril del 2025 para el cheque del 2021. Esto se debe a que normalmente tienen 3 años a partir de la fecha de vencimiento para reclamar un reembolso. Las personas pueden presentar declaraciones electrónicamente y pueden recibir su reembolso también mediante depósito directo. No existe ningún tipo de multa por un reembolso de una declaración de impuestos presentada después de la fecha de vencimiento. Según el sitio web Forbes, para poder reclamar un crédito de reembolso de recuperación del 2020, una persona debe haber sido ciudadano estadounidense o extranjero residente en los Estados Unidos en aquel mismo año, en el 2020. Segundo, no debe haber sido dependiente de otro contribuyente en ese mismo año. Tercero, debe tener un número de seguro social emitido antes de la fecha de vencimiento de la declaración de impuestos que sea válido para trabajar en los Estados Unidos. Ahora, para reclamar el crédito de reembolso de recuperación del 2021, es casi lo mismo. Una persona debe haber sido ciudadano estadounidense o extranjero residente en los Estados Unidos en el año 2021. No debe haber sido dependiente de otro contribuyente en ese mismo año. Debe tener un número de seguro social emitido antes de la fecha de vencimiento de la declaración de impuestos. Debe reclamar a un dependiente que tenga un número de seguro social emitido antes de la fecha de vencimiento de la declaración de impuestos, o reclamar a un dependiente con un número de identificación del contribuyente de adopción. Si es que quieres encontrar más información exacta, puedes ver los formularios de impuestos en línea e instrucciones para poder presentar una declaración vencida, o simplemente puedes solicitarlos llamando al número que verás en pantalla y de este modo también puedes realizar tu solicitud online.